nombre cangrejo la verdad es que se escapa bastante de las mezclas de la genética, incluso de la ciencia ficción, ¿no? Aquí tenemos una piedra de Basilio y aquí podemos apreciar, como comentaba antes, que un hombre que prácticamente va semidesnudo, que no lleva más que un ceñidor, un bañador y en algunos casos unas zapatillas o unos zapatos, va provisto de unas rodilleras que en este sentido no se les encuentra ninguna aplicación. Es decir, en un futbolista, pues sí, es lógico que tenga unas rodilleras porque se va a tirar al suelo. En un guerrero también para protegerlas. Pero en un señor que está manipulando una gallina o un ave o lo que sea, pues la verdad es que no tiene ninguna lógica. Y sin embargo, en una gran cantidad de piedras actuales, dado que es un elemento muy estético, encontramos ese añadido. Ahora bien, en el Museo de Cabrera, en donde las piedras, la mayoría son del año 74 o anteriores, no encontramos ese elemento. Aquí tenemos una de ellas prácticamente en la misma posición y donde vemos que el hombre criptolítico simplemente pues, lleva los zapatos, el bañador y punto. Y bueno, y el tocado característico. No deja de ser llamativo que este señor que aparece ahí está sosteniendo en sus manos una lupa, que es un aparato bastante moderno y que yo no creo que cuando se decía que utilizaban hachas en las representaciones para simplificar como ideografía, para que se supiera un poco que se trataba de una cacería, no creo yo que para una civilización como la inca o antigua por lo menos fueran conocidas las lupas. O sea, las lupas, aunque sea un elemento muy cotidiano hoy en día y muy fácil de fabricar, necesita una industria desarrollada del vidrio, un conocimiento de la óptica y para mí por lo menos es un elemento bastante anacrónico. También resulta bastante anacrónico lo que nos tiene en la otra mano, porque aquí podemos ver una sirena o un sireno, no se distingue muy bien porque tiene cabellera, que pertenece a una mitología bastante moderna, a menos que pensemos que ya en la época litolítica había sirenas, había de todo lo que queramos aceptar, ¿no? Esto es una piedra pequeñita, de las más sencillas, que representan a una nave, una supuesta nave mecánica. Esta fotografía ha sido tomada, reproducida del mismo libro que he mostrado antes, es decir, una fotografía de una cerámica nazca que Cabrera pues ha identificado y que lo reconoce su relación muy directa con las piedras, con los criptolitos, con las piedras que posee. Aquí podemos observar ciertos elementos muy característicos. Uno de ellos, el más importante, sería este tipo de alas en forma de escalera o en línea quebrada, terminados además de cuadrículas por un punto, que son o que forman parte de la iconografía tradicional normal en las naves que he mostrado antes. Aquí faltan los puntos, pero sí tiene esa misma forma las alas. También aquí faltaría un segundo elemento que he incorporado normalmente, que son este tipo de patas. En las piedras más antiguas son exactamente iguales. Sin embargo, las modernas, bien porque son más fáciles de fabricar o por otras razones que se me escapan, las han hecho terminar en punta. No sé si ahora hace falta la diapositiva. Bueno, es una pena porque se me han traído las diapositivas en casa antes de traerlas y falta una, pero quizás aparezca en otro momento justamente pues reproducida esa pata que es prácticamente igual a la de la cerámica nazca. En otras palabras, las famosas naves voladoras de Cabrera son prácticamente iguales. Vamos a mostrar otra vez la imagen. El mismo tipo, vamos a fijarnos también en el pico, así tipo de loro. Esa especie de cuernos de caracol que aparecen y que no son normales en un loro, aparecen también en algunas. Aquí tenemos simplemente un cuadradito, pero prácticamente en este caso son solamente dos imágenes de una cerámica nazca. Si tuviéramos más tiempo y luego aparecerán algunas otras imágenes, podemos observar que prácticamente todas los detalles que encontramos en las piedras tienen una mayor o menor semejanza con las imágenes que encontramos en los restos arqueológicos incas, nazcas, mochicas, etc. Luego podemos extendernos en más. Sin embargo, aquí hay un elemento que no pertenece ya a la época incaica, sino que geográficamente está mucho más alejado.
Esto es una cerámica de los indios sudamericanos, o sea, norteamericanos, del sur de Norteamérica, quizá de los indios de abajo, no está muy bien fechada ni catalogada, y pertenece a la portada de un libro, que creo que no está aquí la diapositiva, pero la persona que ha trabajado con ella ha logrado identificar cada uno de los símbolos. Y en este caso observamos que aparece también una especie como de ala en forma de línea quebrada. Él ha identificado, pues como digo, cada uno de los elementos y en ese caso, ese ala con esas rayitas significa algo referente a la lluvia, porque ese pájaro sería un pájaro de los que traen lluvia. Bueno, quizás los que han leído el libro de Juanjo Benítez recordarán un poco esta imagen. Esta imagen, sobre la que no nos vamos a extender, pues es un manto de Paracas en donde él ha encontrado una simbología que podría referirse a cuestiones genéticas. Hay dos versiones, en su libro da una, en el libro de Benítez da otra, y luego posteriormente en la actualidad ha variado algunas de las cosas. No vamos a ahondar ahí, sin embargo, sí tengo que reconocer que en los mantos de Paracas hay una simbología que es muy atractiva y que podría representar mucho más o podría una importancia mucho mayor que la puramente ornamental. Es más que posible que tenga un contenido de información. Pero yo he situado ahí esa diapositiva, no ya tanto por el manto de Paracas que aparece fotografiado, sino por lo que hay detrás. Yo suelo respetar cuando doy la palabra, pero en este caso, aunque no me comprometí de una forma formal a no hablar del contenido, puedo hablar libremente porque lo que voy a decir aquí ya ha sido contado por otras personas y por lo tanto no estoy violando ningún secreto. Sin embargo, esta puerta da lugar, da entrada a lo que se conoce como el cuarto secreto. Es una pequeña estancia que aparece con ese nombre, el cuarto secreto del libro de Benítez, por ejemplo. Es una pequeña estancia que está disimulada ahí en un museo y en donde aparecen unas piedras que Cabrera nunca dejó fotografiarlas, es la pena, que escapan un poco a la lógica e incluso a la propia versión que da Cabrera de la humanidad criptolítica. Como no hay fotografías, tendré que conformarme con dar una explicación verbal de lo que ahí encontramos. Ya digo, normalmente Cabrera no permite acceder a ese lugar. Sin embargo, pues bueno, finalmente tuve ocasión de hacerlo. Ahí encontré dos piedras importantes que se referían a Jesucristo. Una de ellas representaba la Santa Cena, al estilo claramente del cuadro de Leonardo da Vinci, y la otra representaba una crucifixión, por supuesto con un Cristo criptolítico. Lo curioso es que el Cristo que aparecía crucificado tenía en sus manos, tenía los clavos clavados precisamente en el centro de la palma de la mano. Quizás algunos de los que estamos aquí recuerden que a partir del tema de las sábanas santas se han hecho ciertos estudios para tratar de comprobar si, caso de ser histórico, el personaje de Jesucristo, si su crucifixión se realizó tal y como ha aparecido normalmente en la iconografía de todos los siglos, o si, tal y como aparece en la sábana santa, los clavos tuvieron que atravesar la muñeca. Porque estudios recientes, como digo, han demostrado, y son estudios realizados por forenses, que un ser humano clavado en la palma de la mano se desgarraría los tejidos por el peso del cuerpo, y que incluso yo he visto fotografías en las cuales aparece una muñeca, o mejor dicho, los huesos de una muñeca atravesados por un clavo perteneciente a un crucificado de la época romana. Es decir, se crucificaba a los condenados en la muñeca, no en la palma. Sin embargo, ahí en la piedra de Cabrera aparece en la palma. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque Basilio Chuya, que fue quien lo grabó, simplemente se había fijado las estampitas que tenía de los niños. O sea, no fue más lejos. Pero luego había un detalle que luego pude comprobar muy importante, y es que la otra piedra, la que he mencionado, de la Santa Cena, en un principio, pues bueno, según Cabrera, era simplemente una premonición, una visión del futuro, dado que ya no es solamente que los hombres criptolíticos de hace 65 millones de años podían adivinar que esto iba a existir un personaje como Cristo, que iba a existir una Santa Cena, sino que además iban a saber cómo iba a pintarla Leonardo, qué tipo de ventanas iban a aparecer en la parte trasera de la estancia, y
pues iban a plasmar todo eso en su piedra. La verdad es que no hay una explicación racional de eso, pero lo curioso es que, y vamos a pasar a la siguiente diapositiva, lo curioso es que finalmente, y esto fue otro amigo el que lo encontró, en la estancia, en el comedor de Basilio Uchuya, aparecía este cuadro que representa, es una copia bastante fiel, con algunas alteraciones, del cuadro de Leonardo da Vinci de la Santa Cena. Lo curioso es que ciertos elementos, como por ejemplo la mesa alargada, la disposición irreal, porque es puramente una licencia pictórica, de los 12 apóstoles en un lado, o sea, no se sientan para cenar realmente en un solo lado, no se sentarían normalmente los dos para poder dialogar. Y lo que me llamó más la atención, este tipo de ventana con esta forma es exactamente la ventana que encontramos en el Victorito que tiene Cabrera en esa habitación. Luego hablaría con Basilio, no le pregunté si él la había grabado, no tenía sentido, pero sí me confesó que había sido él quien había dado esa piedra, quien se la había conseguido a Cabrera. Y ahora paso un poco a la tercera diapositiva, porque este dinosaurio está hecho cocido en barro, lo encontramos en la casa de Basilio Uchuya. Unos dinosaurios también hechos en barro, muy parecidos, pero saliendo de un huevo, fueron los que vimos en esa estancia secreta, o supuestamente secreta, del doctor Cabrera. Cabrera mismo nos confesaba que eso no concordaba con sus otras piedras, es decir, en las piedras se demostraba, lo hemos visto antes, cómo los dinosaurios sufrían metamorfosis antes de ser adultos, mientras que en la que está en esa estancia, no esta que estamos viendo, sino la que está en el interior del cuarto secreto, se ve a un dinosaurio ya con forma adulta, sin ningún tipo de metamorfosis saliendo de un huevo. Luego comprobaríamos, porque hasta ahora no se había visto ese elemento, que esa pieza de barro, pues también las podía fabricar o conseguir Basilio, y esa es la prueba. Esto está sacado en la casa de Basilio. Aquí tenemos una piedra que nos fascinó a todos desde el principio, y es la piedra que llamamos de pescador, pertenece a la colección de Joaquín Vititieri de Barcelona, al que ya hemos hecho alusión. Una piedra que, como digo, nos llama mucho la atención, no solo por su belleza y porque se alejaba un poco de la iconografía tradicional de las otras piedras, sino por su simbología. No voy a entrar en todos los detalles de Basilio, Joaquín Vititieri ha hecho un estudio muy profundo sobre esa piedra. Sin embargo, sí decir, por ejemplo, o sí comentar que los principales elementos que encontramos aquí, que sería un hombre sosteniendo aquí una red con este pescado o este pez, luego habría otros dos más, me parece, en el otro lado, tenía un sentido mitológico que en un principio a nosotros se nos escapó. Se nos escapó porque no habíamos oído hablar de él. Joaquín, y esto, bueno, no lo pusimos en el artículo, pero aquí casi como lo podemos comentar, Joaquín en un momento determinado nos dijo que hizo una prueba psicométrica. Joaquín colocó sus manos y trató de que la piedra le hablase. A mí me llama mucho la atención eso. Y la versión que nos dio es que la piedra le había comentado que lo que representaba era un momento en el cual los hombres, antes del diluvio, cuando llegó el diluvio, dado que la humanidad estaba desapareciendo prácticamente entera, se transformaron en peces para sobrevivir y fundar una nueva humanidad. Cuando me comentó esto Vititieri, yo sentí un gran respeto por lo que estaba comentando, por su trabajo, pero la verdad es que no encontraba yo ahí más que un simple pescado. La verdad es que lo encontraba muy bonito, pero no veía esa simbología por ninguna parte. Mi sorpresa vendría cuando, semanas más adelante, buscando otra serie de datos, encontré que había una leyenda entre los mexicanos que hacía referencia a las distintas edades, a las distintas razas humanas que habían existido, y una de las cuales, ahora no recuerdo cuál en concreto, pero en una de ellas se mencionaba que los seres humanos, llegado el momento del diluvio, se habían transformado en peces para sobrevivir. En ese momento sentí un gran respeto y admiración, si cabe, por lo que había realizado por el trabajo de Joaquín Vititieri. Sin embargo, cuando volvimos a Perú y fuimos en ese caso al Museo Regional de Ica, nos encontramos con esta otra piedra. Fue además un amigo el que la encontró en ese caso también, y nos quedamos de piedra porque ahí veíamos prácticamente el mismo dibujo: un ser humano agazapado a cuatro patas con unas redes y con unos peces colgando. Por supuesto no es un calco perfecto, pero
la semejanza es muy grande. Tengo que decir aquí también, y esto es un poco una novedad, para aquellas personas que hayan visto el artículo de la revista Año Cero, que no se extrañen de ver ahora esta diapositiva, que sería un poco de cabezamiento, el que la haya puesto al revés. La he puesto al revés porque vamos a intentar, aunque no se ve demasiado bien, vamos a intentar descubrir aquí una piedra de Cabrera, en donde también existe uno de sus hombres peces. Está justamente aquí detrás. Está un poco más oscura, aquí se ve la cara, la boca, los ojos, aquí los dos brazos, aquí el cuerpo se prolonga para aquí detrás tener las otras dos piernas, que no se pueden ver, la red y aquí un pez. Cabrera también tiene su propia piedra del pez, y creo que no lo saben, porque la otra vez, cuando estuvimos comentando el estudio de Vititieri y le pedimos si tenía algunas piedras parecidas, no recordó tener ninguna. Supongo que tarde o temprano se enterará de que tiene eso detrás de esa otra piedra más grande. Esta es la piedra de Vititieri en fotografía desde la parte de arriba. Esto es un calco que nos permite ver un poco en la parte superior cómo hay una serie de cabezas que le llamó mucho la atención aquí Joaquín Vititieri realizó, incluso llegó a contar los puntos y ver la simbología que podía tener, pero que realmente recuerda muchísimas cerámicas. Ahora aquí no puedo conseguir unas fotos más parecidas, pero hay algunas en las cuales el ser principal, el ser representado, tiene en la cabeza otras cabezas pequeñitas. En este caso vemos aquí 3 unidas. Esta es otra cerámica, Nazca, en donde, si nos fijamos bien, podemos observar que encima de la cabeza principal hay otro. Ya digo que hay otras que lamentablemente no he podido conseguir ahora en diapositiva, en donde aparecen muchas cabezas pequeñitas junto a la principal. Es decir, que ese elemento lo podemos encontrar en otras muchas cerámicas. Estas piedras que están aquí colocadas lamentablemente un poco fuera de sitio son, ya lo hemos comentado un poco antes, piedras en este caso del propio Museo del Doctor Cabrera, en donde aparecen los dibujos de las pampas de Nazca. Ya lo hemos comentado antes, es solamente mostrar que Cabrera tiene también esas piedras que son un anacronismo absoluto. Aquí vemos algunas otras. Y vamos a pasar ya, porque el tiempo está pasando muy deprisa, vamos a pasar al otro carrete. Y ahora vamos un poco a la parte más importante. Cuando estuve, como he comentado antes, he estado en varias ocasiones ahí en Perú, en Ica concretamente, pero en el caso de Basilio Uchuña, cuando conseguía piedras suyas eran todas como las que he mostrado ahora, piedras terminadas, piedras embetunadas, piedras que no permitían ningún análisis serio. Sin embargo, con otras piedras que habíamos conseguido en un lugar que tampoco importa mencionar demasiado, pero de otra fuente distinta, de otro artesano distinto, que no estaban embetunadas y que habíamos conseguido llevar a cierta persona de Barcelona, a José Antonio Lamich concretamente, que era ya un experto en arqueología. Él nos había hecho un estudio muy profundo sobre ese material y había llegado a encontrar en una de las grietas restos de gránulos de papel de lija. Ese análisis lo llevamos a Cabrera. Cabrera no le sentó demasiado bien, pero a partir de ahí se negó a darnos como he comentado antes, cualquier piedra que nos permitiera realizar un análisis positivo. Y fue en ese año cuando en casa de Basilio conseguimos esta piedra. Para mí esta piedra es muy importante, esta piedra la tengo yo, no es de otra persona, porque yo nada más conseguida, o sea, es la primera piedra que yo tenía de Basilio, sin embetunar, la metí en una bolsa de plástico, la metí en mi equipaje y no la toqué hasta llegar a Madrid. No se contaminó, no se rozó con nada, no fue tocada por otra persona, salida del proveedor al que iba a realizar luego el análisis. Yo pensaba realizar análisis mucho más profundos de los que luego realicé, pero es que sencillamente cuando la saqué de su envoltorio, la coloqué en mi escritorio, le puse el flexo y cogí las lentes de aproximación para hacer las primeras fotografías antes de entregar a otra persona, me encontré con algo que casi me hizo caer de espaldas. Y casi me hizo caer de espaldas porque la piedra es muy bonita, no está en alto relieve, como veremos después otras, pero desde luego es una piedra fascinante, una de las mejores que había visto yo de Basilio, y ahí ya se veía un poco la flecha, aquí lo podemos ver un poco mejor, se apreciaban todavía
los restos o los rastros de un lápiz. Vamos a ver si el enfoque se puede ajustar un poco más. Se pueden ver aquí los restos del lápiz que Basilio había utilizado. Recordemos que Irma lo hacía con lápiz de grafito, aquí en este caso lápiz rojo, que Basilio había utilizado para hacer el dibujo previo que después iba a grabar. Quizá fue por las prisas, nosotros llegamos a su casa de noche, él estaba iluminado con un candil, con luz artificial, y no se dio cuenta de lo que nos estaba dando. Yo pensaba que esa era una piedra única, francamente, a pesar de ser una piedra importante, pensaba que iba a ser una piedra única y que, pues bueno, ya rompía un poco los estudios que se habían hecho hasta ahora, pero lógicamente quise ir más lejos y quise constatar lo que pasaba con otras piedras. Aquí tenemos algunas fotografías más próximas. Vamos a ver una que está hecha ya con más aumento, y aquí ya sin ningún tipo de dudas podemos apreciar el resto del lápiz que hay junto a la línea. Lamentablemente, y a pesar de los esfuerzos de la revista, pues ahí no se ha podido apreciar muy bien. Entonces, en esta ocasión podemos ver mucho mejor, no esta solamente, sino otras microfotografías realizadas. En esta piedra, el lápiz es de color rojo, y a partir de ahí yo lo que hice fue pedir a Joaquín Militieri, que tenía esa colección de Barcelona, que me dejara ver sus piedras sin impresionar. Aproximadamente, a grosso modo, de cada 3 sin impresionar que encontraba, en una de ellas por lo menos encontraba rastros de pintura. Y lo que era más sorprendente y llamativo, esos rastros de pintura no eran de un solo color, esos rastros de pintura iban a ser en cada piedra de un color distinto. Es decir, normalmente en las librerías no están vendiendo un lápiz rojo suelto, sino que venden una cajita con lápices rojos, amarillos, verdes, azules, etc. En este caso, en esta piedra, ahí